poquito de tiempo hasta que se conecten. Ah, se conectó Ale Palis. Ale, Aleja, te mando un abrazo enorme. Sé que es tu cumpleaños del día de hoy, así es que felicidades, felicidades, un abrazote enorme. Hola a todos los que se están conectando. Lana ya quiere que toque la de Tierra. Oye, cálmate, Andrea, ya voy a tocar Tierra Canela. Voy a audicionar, estaban audicionando, creo, las chicas. Muy bien, hola a todos los que se están conectando. Es eso. Oye, todavía tenemos pendientes de eso. Esa canción que estábamos haciendo está quedando lindísima, de ley tenemos que seguir. Eso de ley, de ley. Ahora que ya tenemos tiempito, ahora que ya estamos por acá. Saludos desde Houston, hola a todos, hola. El Carlitos, mi brother, ¿cómo vas? Muy bien, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bacán que se hayan unido. Estábamos ahora para empezar a hablar de música, empezar a hacer un poco de, ya hablar de guitarrita, hablar de un poco de armonía y esa vuelta. Hasta que la gente se siga conectando, voy a empezar hablando de un tema que de hecho es una de mis cosas favoritas. Casi siempre cuando yo empiezo a hacer clases a todos mis alumnos, siempre empiezo con este tema. La temática con la que yo siempre arranco es primero entender qué es lo que nos gusta de la música, por qué nos gusta la música, o sea, cómo es que nosotros llegamos realmente a apreciarla. Y esto es importantazo. Ve, Luis Villarreal, ¿qué dice, brother? ¿Cómo vas? La verdad es que lo primero que a nosotros deberían enseñarnos en el colegio, en la escuela, es apreciación musical. Nunca nos enseñan apreciación musical, siempre vienen y te enseñan a tocar la flauta dulce, a tocar así, a tratar de leer el pentagrama y cosas por el estilo. Y la verdad es que en serio no es como que lo que yo considero que debería ser la introducción hacia la música. Yo creo que lo primero que hay que entender es por qué la música que suena en la radio suena en la radio. O sea, por qué escuchamos la música que escuchamos, por qué nos gusta la música que nos gusta. Yo hace poco hice un video que está colgado en mis redes sociales ahí para que lo puedan ver, justamente hablando de esto, también en mi canal de YouTube creo que lo subí. Pero sí me gusta siempre hablar de eso y hacer como que un poco de hincapié para que entendamos realmente de qué se trata la música. La música en sí yo siempre le digo que es el soundtrack de nuestras vidas y es el soundtrack de nuestra sociedad. Así es que, en serio, para los que a veces estamos quejándonos de qué es lo que está sonando en la radio el día de hoy y no nos gusta, a los que les guste o no les guste, tenemos que observar que en serio se trata de que es la música que es un reflejo de quiénes somos. Entonces, nosotros como sociedad determinamos qué es la música que suena al final del día. Si es que no nos gusta la música que está sonando, es probablemente porque no nos gusta la sociedad que somos. Y tal vez nosotros tenemos que hacer cambios más en nosotros mismos para poder cachar que la música cambie junto con nosotros. Entonces, en ese camino es que aparecemos nosotros, los que hacemos música, los creadores, y de alguna manera me parece a mí que es importante y es una responsabilidad enseñar y transmitir justamente cómo es que se aprecia la música, cómo es que nosotros debemos observar la música desde todas las perspectivas para poder entender qué es lo que pasa y a partir de ese punto, ¿qué dice Alex? A partir de ese punto poder construir nueva música, ¿no? Construir lo que nosotros queramos hacer. Al final del día es súper fácil sentarse a criticar, pero en cambio sentarse a hacer es la parte más importante de todas. Si no te gusta lo que suena en la radio, haz algo tú que así te guste y haz algo que sea bacán para que, o sea, transmitas lo que quieres. La música en sí, empezando ya hablando de teoría musical, la música en sí se forma siempre de elementos. Me dice, ¿te gusta la música que suena en la radio hoy por hoy? Ya vamos a hablar de eso. La música en sí se conforma de elementos. Y esos elementos, ahorita yo estaba cantando, cuando empezamos, estaba cantando Karma Police de Radiohead, para los que les gusta Radiohead. Karma Police, arrested this man with toxin mouth. The bus is like a freight, just like a dayton radio. En esto tenemos un ejemplo
ejemplo súper claro de qué se forma la música. La música se forma de un acompañamiento, en este caso, que es justamente esta parte de lo que yo estoy haciendo aquí, que es lo que se conoce como la armonía realmente. La armonía son los acordes, los cambios de los bajos. Usualmente cuando tú tienes una banda, la armonía es todo lo que hace los teclados, las guitarras, todo el colchón de música que está sonando. Y encima usualmente hay un cantante, ¿no? que está haciendo lo que estaba haciendo yo, ¿no? Esa es la melodía, porque la melodía es como que esa cosa que sobresale de las canciones. Cuando nosotros escuchamos canciones, ahora que está de modísima entender canciones y aprender canciones. Ve, mira, se conectó la Fer. Hola, Fer. Y está de modísima escuchar canciones en TikTok, ¿no? Y uno escucha la música y es súper interesante cómo la música ha evolucionado hasta llegar allá. Pero lo interesante de eso es que nosotros siempre podemos determinar estos elementos en toda la música que escuchamos. No importa el género, no importa sea música electrónica, sea chicha, sea heavy metal, sea lo que quiera que sea, todos los géneros musicales tienen estos elementos. Entonces, es importante cuando nosotros vamos a estudiar música, primero que nada, empezar a diferenciarlos, o sea, empezar a entender, porque muchas veces a mí me pasaba que cuando decían, es que esa canción suena muy armónica, o suena como que, es como que cuando tú dices suena muy armónica, realmente no estás diciendo nada, porque la armonía es justamente los acompañamientos que hay, y la música toda tiene acompañamiento. Entonces, realmente uno tiene que, como que especialmente los que estamos interesados en aprender música, en aprender a crear canciones, tenemos que entender realmente los términos, y más que por el término en sí, entender de qué es de lo que se trata, lo que está sucediendo en esto. Que dice, hermano, está jugando el ídolo, está complejo entender la clase. Ah, está jugando el ídolo. Sí, pues ya sé que contra el fútbol no podemos pelear jamás. Vaya nomás a ver el partido. Igual, después, estas clases yo las voy a subir, todos estos videos que estoy haciendo los voy a subir después en mi canal de YouTube. Así es que los que no alcancen a ver en vivo, pueden verlos después en YouTube. Bueno, pero lo bacán es que existe aquí la interacción para los que quieran, preguntarme cosas y todo, yo les pueda responder. Jesús dice, organicemos un live para hablar. Oh, bacán, sí. Un ratito vamos a hacer un live con el Jesús, de segurísimo. Bueno, entonces continuando lo que les decía, la música se forma de estos elementos y es importante entender quiénes son estos, o sea, qué son estos elementos para uno poder incluso tener una apreciación correcta. Y cuando tú dices, a mí me gusta este género musical o no me gusta este género musical, sepas por qué te gusta o por qué no te gusta. Porque la gran mayoría de gente a veces como que simplemente dice, no, a mí no me gusta, no me gusta tal artista y tal. Pero realmente cuando uno está a cargo de la creación musical, cuando uno estudia música, uno tiene que ser un poco más responsable con ese tipo de criterios. Y tiene que más bien ir a entender el por qué. Porque uno puede decir, a mí no me gusta la armonía de tal cosa. A mí no me gusta la armonía de, qué sé yo, el post-punk ruso. No me gusta la armonía, porque ese tipo de armonía es muy disonante y es algo que no va conmigo. Pero de pronto las melodías sí me gustan, porque son melodías que son atractivas para mí, me funcionan. Entonces uno tiene que aprender a entender justamente todo esto. Hay otros factores más, hay otros elementos más dentro de la música, obviamente. No solamente está la armonía y está la melodía, está también el ritmo. Y el ritmo es una cuestión que es súper interesante, porque la gran mayoría de gente piensa, cuando uno se refiere a ritmo, que es como que solo lo que los bateristas hacen, pero no es así. Yo toco, ustedes oyeron cómo estaba tocando estos acordes que suenan a música alternativa británica, que es Radiohead, y que es, bueno, Radiohead es su propio género musical, pero yo puedo tocar estos mismos acordes en otro ritmo, y puedo tocar los mismos acordes en ritmo de cumbia. Y cambié radicalmente lo que estoy haciendo, aunque estoy tocando la misma base, es decir, estoy tocando la misma armonía, incluso podría cantar hasta la misma melodía, pero cambié el ritmo. Entonces, el ritmo es importantísimo en los géneros musicales, porque el ritmo realmente los define. Cuando nosotros escuchamos
ritmos, por ejemplo, del metal. Nosotros podemos entender claramente cuál es la diferencia entre un género o un subgénero del metal y otro, basado en la rítmica que tienen. Escuchas el power metal, escuchas el groove metal, escuchas el heavy metal, y cada uno de esos son diferentes. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en la música nacional. Cuando tú escuchas la música tradicional, escuchas un pasillo que es diferente de un vals, que es diferente de un albazo. Cada uno de esos son como subgéneros que existen dentro de un gran género, digamos, de cada uno de los estilos que hay en la música. Tócalo en vallenato, ¿no? Ya, en vallenato vamos a hacer eso, sí. Y la cosa es justamente que nosotros tenemos que entender que ese es otro de los elementos que existen. Uno de los, hoy que está tan de moda la música urbana, por ejemplo, nosotros tenemos como una característica rítmica, esto del dembow, que es este ritmo del tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum. Y hay mucha gente, especialmente gente de mi edad, yo es con la que suelo a veces interactuar, y me dicen, no, a mí no me gusta eso del reggaetón. Y es como, o sea, ¿qué no te gusta? ¿No te gusta el ritmo? ¿No te gusta la armonía? ¿No te gusta la melodía? ¿Qué es lo que realmente no te gusta? Porque dentro del espacio musical existen muchas cosas. Hay ocasiones en que tú puedes tener la misma armonía y la misma melodía, pero con diferente ritmo, o la misma rítmica, pero cambias la armonía y cambias la melodía. Es decir, se puede hacer varias combinaciones. Otro elemento adicional que es importantísimo en la música y que no podemos nunca pasar por alto es la lírica. La lírica es la letra, ¿no? O sea, obviamente, ¿de qué estamos hablando? Y obviamente la lírica es algo que va a ir cambiando y va a ir evolucionando constantemente. Nosotros tenemos que entender que las generaciones antiguas escuchan la música de ahora siempre y dicen como no, es que eso no es música, lo que en mi época era música, porque los que cantaban decían cosas hermosísimas y bla bla bla, y ahora dicen cualquier tontera. Pero eso es lo mismo que a mí me dijeron mis papás, y estoy seguro de que es lo mismo que les dijeron a mis papás mis abuelos, y es lo mismo que a los abuelos les dijeron los bisabuelos, porque esto es una cosa que es de comunicación. Hay que entender que la música en sí es realmente, la música es un medio de comunicación, es como un lenguaje. La música es una forma de transmitir ideas, de comunicar cosas. Entonces, no todos hablamos del mismo lenguaje, o no todos nos gusta la misma forma de expresarnos. Pero entonces aquí es donde tenemos que justamente saltar esas diferencias y entender qué es lo que nosotros apreciamos de la música o no. Y es justamente por eso es que empecé hablando de esto, porque esto es la apreciación musical. Y la apreciación musical es importantísima. Es justamente en donde nosotros entendemos por qué algo nos gusta o por qué algo nos gusta. Y hay que ir un poco más allá todavía. Tenemos que entender que también lo que nosotros conocemos, o lo que nosotros al final terminamos llamando como buena música, es usualmente la música a la que nosotros nos acostumbramos durante la época del colegio. O sea, para mí la buena música, y cuando yo escucho con la gente que es de mi generación, es la música que escuchábamos en los 90s. Entonces todos ellos dicen, claro, la música de los 90s es la buena música. Así, justo esto que estaba tocando. Esta es la buena música. Lo que viene después o lo que estuvo antes no es la buena música. Y lo mismo va a suceder con las generaciones actuales. Las generaciones actuales están en el colegio ahorita, ellos van a apreciar la música que está sonando ahorita en la radio, y ellos van a pensar siempre que esa es la buena música, y que lo que estaba antes y lo que viene después no necesariamente es lo mismo. Y es porque eso ya es una cuestión ya incluso hasta de genética. Podríamos pasarnos hablando de esto, porque en realidad más tiene que ver con cómo nosotros formamos nuestros grupos sociales, y más como nosotros, porque nosotros somos animales sociales. O sea, dentro del reino animal nosotros lo que necesitamos es como buscar grupos, pertenecer a grupos de gente con la que nos sentimos como que afines. Y eso define realmente nuestros gustos musicales, define realmente quiénes somos, qué es lo que, o sea, cómo nos expresamos delante de los demás, e incluso cómo nos gusta que los demás nos miren. Entonces, eso de los gustos musicales es las costumbres, totalmente. Porque realmente es una cuestión de dónde venimos, cómo nos formamos, quiénes somos, quiénes queremos ser. En muchas ocasiones nosotros vamos en la vida a veces en contra de, por ejemplo, lo que pensaban nuestros papás. Dicen, no, es que yo quiero ser totalmente diferente a lo que dicen mis papás, entonces yo no escucho esa música que escuchan ellos. O en algunos otros casos más bien lo contrario, más bien te acostumbras a esa música y haces exactamente lo mismo y escuchas la música que escuchaban tus papás. Entonces, decir que existe buena música y que existe mala música realmente es, para mí, desde mi perspectiva, es imposible, ya que una de las preguntas que me hicieron era justamente si es que me gusta la música actual. Yo realmente,
puedo apreciar la música en todos sus espacios y en todos los aspectos en los que existe. Yo además soy productor musical, entonces también puedo apreciar lo que es una producción musical que puede ser excelentísima, aunque la canción no sea tan buena. Entonces, yo trato como que de rescatar de toda la música que escucho, de toda la música que existe, de toda la música que yo he podido apreciar. Y yo, créanme que trato de investigar mucho, escucho desde música clásica, escucho jazz, me gusta mucho la música electrónica, obviamente rock, que siempre me ha gustado, la música tradicional. Trato de escuchar como de todo, para poder de todo más o menos sacar qué es lo bueno. Y realmente créanme que yo he encontrado que en absolutamente todos los géneros musicales, por lo menos existe un referente, alguien que hace de la mejor manera ese estilo y que lo hace increíblemente bien, que en serio es así como de sacarse el sombrero y decir como wow, mira cuánta cabeza le metieron a esto, mira cuánto corazón le metieron a esto, cuánto realmente logra transmitir la idea de lo que quisieron hacer. Porque al final como compositores es la meta. Yo cuando compongo un tema, cuando creo algo, lo que quiero es que sienta la gente lo que yo sentí y que logre yo transmitir esa idea. Por eso es que les decía que la música es como un lenguaje. Y si yo logro transmitir correctamente la idea, si yo logro hacer que ese concepto que yo tengo llegue hasta la gente que lo escucha, he logrado mi objetivo. Estoy haciéndolo bien. Entonces, de ahí más allá de cuál género sea y de si es que ese género... Claro, porque uno va a llegar y va a decir como, no sé, los que escuchaban la música de Beethoven, les van a decir como, nada de lo que existe el día de hoy es música para ellos. Porque, claro, pues Beethoven es complejísimo y el nivel de sensibilidad expresiva y acordes y complejidad en la orquestación y todo, obviamente ya no existe el día de hoy. Pero en cambio el día de hoy existen unos niveles de producción que no existían jamás. El día de hoy existen unos niveles en que los estudios de grabación tienen una definición de audio tan espectacular que jamás en la vida hubiesen soñado 500 años atrás. Y entonces... eso es algo que también uno tiene que apreciar, el trabajo que hacen justamente la gente que se encarga de estudiar sonido, la gente que se encarga de estudiar producción musical. Es muy, muy complejo, entonces uno no puede ponerse del un lado del otro porque cada una de las cosas tiene su valor. Cuando yo toco la guitarra eléctrica, no es como que me vienen a decir como la guitarra eléctrica es menos guitarra que esta. Ambas son guitarras y simplemente se utilizan en diferentes contextos y tal vez la forma en las que los utilizas son distintas, pero sin embargo ambos tienen su nivel de complejidad, ambos tienen su nivel y hay músicos en ambos estilos, tocando guitarra clásica como tocando guitarra eléctrica, que son genios y que son increíbles. Entonces la verdad es que yo siempre observo desde ahí y siempre que yo hago clases me gusta justamente hacer esta aclaración para empezar. Porque esto es primordial. Necesitamos entender que la música es un espectro gigantesco y que es una forma de comunicación. Y que lo más importante aquí es destacar que si es que tú logras transmitir la idea que tú tienes, si tú logras comunicar a los otros y que entiendan lo que tú hiciste, has logrado el objetivo correcto. Y eso es de lo que se trata la música. ¿Ok? Entonces, nuevamente, volviendo a Radiohead. No, ya no vamos a tocar Radiohead, ahora vamos a tocar... Soundgarden tocamos ahora. Para los que recién empiezan a tocar la guitarra y recién están aprendiendo, la guitarra es un instrumento que permite hacer muchas cosas. En la guitarra tú puedes hacer melodías, puedes hacer acordes, puedes hacer armonía, puedes hacer ritmo, como lo estaba haciendo antes. Y esa es la ventaja de un instrumento como la guitarra, que es un instrumento armónico, melódico y que a la vez también puede ser rítmico. No todos los instrumentos son así. La voz, por ejemplo, no es un instrumento armónico. Es sumamente complicado, aunque he visto casos rarísimos por ahí en el internet. Existe gente que logra hacer dos sonidos simultáneos con la voz, pero la gran mayoría de la gente no podemos hacer eso. O sea, los seres humanos normales hacemos una sola nota. Y ahí es donde está la diferencia. Por eso, para los que aprenden recién a tocar la guitarra o están queriendo aprender recién a tocar la guitarra, tienen que practicar dos cosas fundamentales para aprender la guitarra. Uno es la digitación en sí, es decir, la posibilidad de poder hacer melodías en la guitarra. Y la otra cosa es aprender a hacer los acordes, que es justamente la armonía y el acompañamiento. Entonces, no hay que confundir las cosas porque muchísimas veces dicen, yo estoy tocando la nota do. No, estás tocando el acorde de do. Porque la nota do es esta.
¿sí? Entonces, esas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo y que son probablemente las cosas más importantes. Entonces, si quieren, bueno, de hecho yo como les había comentado, estos videos yo después los voy a subir a YouTube y probablemente acompañados de los videos de YouTube los voy a poner ejercicios y cosas que sean un poquito más detalladas para que sea específico para los que quieren aprender. Entonces, por ejemplo, ahí que es muy importante hacer ejercicios, como les decía, de digitación, ejercicios en los que uno aprende, por ejemplo, las escalas. Me estaban preguntando, tengo aquí una lista, de hecho, ya les voy a leer acerca de toda la lista de preguntas que me hicieron, porque yo subí en la historia diciendo que me digan qué temas nomás quería que tope. Hay muchísimos, así es que vamos a hacer un montón de lives. Pero entre esos, justamente uno de los que salió era que me decía que habla acerca de las escalas. ¿Qué son las escalas? Las escalas son las notas, básicamente. Cuando uno agarra una escala, eso quiere decir que uno agarra un grupo de notas y determina que va a usar ese grupo de notas durante una canción. Entonces, si es que yo, por ejemplo, determino que voy a utilizar estas 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la y si, estoy tocando una escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y luego puedo repetir eso mismo y volver a hacerlo más agudo. Do, re, mi. Y estoy tocando escalas. Básicamente lo que estoy tocando en este caso específico es una escala que es probablemente la más sencilla de tocar si es que uno ha visto alguna vez un pianito. Es tocar todas las notas blancas de corrido. Simplemente vas tocando una por una todas las notitas blancas del piano. Y si es que no, en la guitarra de pronto es un poquito más difícil encontrar justamente esto, pero tampoco es algo tan imposible. Como les decía, yo voy a poner tablaturas, voy a poner algunas otras cosas en el video cuando esté subido en YouTube para que puedan encontrar justamente este tipo de cosas. La escala es básicamente un grupo de notas que se determina. No tienen que ser 7 notas. Hay que pensar que cuando la música empezó, 500 años atrás, más de 500 años atrás, no estaban definidas las escalas como el día de hoy. El día de hoy tenemos la escala mayor, la escala menor, los modos, la escala armónica, la escala melódica, que son diferentes ya estandarizaciones que se ha hecho. Pero lo que sí es común y que se encuentra en casi todas partes del mundo es lo que se conoce como la escala pentatónica, que es una escala de 5 notas. Por eso se llama pentatónica. Si lo escuchan suena así como asiático, como chino. Pero depende de cómo uno lo toque, también puede sonar como música tradicional, por ejemplo, música de acá. ¿Sí? Porque toda la música que es como autóctona, toda la música que es tradicional, tiene usualmente este mismo tipo de origen. Y una de las cosas más comunes, como les decía, es justo la escala pentatónica. Hay que pensar que cuando empezó la música, como les decía, hace más de 500 años atrás, no es que había una definición específica. Entonces lo único que había era alguien que cantó esta nota, do, no era do, ni siquiera se llamaba, sino que da. Y luego de eso fueron como viendo a ver qué otra nota podían alcanzar a diferenciar. Y fueron haciendo este ejercicio y es como que casi de manera automática, sin pensarlo mucho, uno llega siempre a construir 5 notas que llegan desde una nota de origen hasta volver a repetir la misma nota en la que se inició. Pero obviamente se la repite en un tono más alto, pero es la misma nota. ¿Ya? El día de hoy esto es a lo que se le conoce como una octava, y la razón del por qué se le conoce como una octava es porque la escala estándar que más o menos creo que era 1850 me parece que se estableció. La escala estándar es una escala que tiene 7 notas, que es justo la escala de do que yo les decía. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Estoy, para los que están cachando esto en la guitarra, estoy tocando en el 5º traste, en la 3ª cuerda, y estoy arrancando aquí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Otra pregunta que me hicieron entre las que me postearon era justamente cómo inicio yo a tocar la guitarra. O sea, ¿qué es lo que me recomiendas así, que no sea muy complicado como para como continuar con las ganas de hacerlo? Imita.
Esa es la mejor herramienta que uno puede tener. Es la forma en la que yo aprendí a tocar la guitarra y es la forma en la que, de hecho, casi todo el mundo aprende música, imitando. Fíjense en lo que estoy haciendo y traten de repetirlo. Si tienen una guitarra a mano, eso es lo mejor que pueden hacer. Tratar de remedar. Traten de remedar la forma en la que muevo los dedos. Traten de remedar los dedos que estoy utilizando. Y traten de remedar en dónde estoy tocando cada una de estas notas. Fíjense. Estoy empezando en el traste 5. Básicamente así es como empieza y es la mejor manera que puedes hacer. Yo me acuerdo que cuando yo era pelado, yo era guambra y estaba en el colegio, lo primero que hacía era trataba de sacar en la guitarra todo lo que escuchaba. Escuchaba un comercial en la televisión y trataba de sacar ese comercial de la televisión. Entonces lo que yo hacía era copiarlo, si me cachas, era repetir. Entonces escuchaba, me acuerdo que en ese entonces, ¿qué era esa canción? Era una canción de la propaganda de cuando estaba el Rodrigo Borja queriendo ser presidente. Y era la propaganda de la izquierda democrática. Yo no soy partidario de la izquierda democrática, no me confundan, no estamos hablando de política. Yo era chamito, tenía 7 años probablemente, pero y realmente no era una cuestión de política, no tiene nada que ver. Era una cuestión estoy tratando de recordar algo, y era una melodía que se repetía constantemente porque estábamos en época justo de publicidad de la candidatura. Entonces era que sonaba todo el día. Entonces eso se me quedó grabado en la cabeza. Otra cosa que se me quedó grabado en la cabeza era esta canción de la película El Cavernícola, que es una película donde actúa Ringo Starr. No sé si la han visto, es una película súper antigua, pero es muy chistosa. Y el soundtrack de esa película, especialmente, era como que el momento en la película en donde supuestamente inventaban la música. Los manes habían terminado de matar creo que era un pterodáctilo, alguna cosa así, y se estaban comiendo un huevo gigantesco de pterodáctilo, y estaban los manes comiendo ahí en la película, y cuando terminaron de comer, alguno agarró, creo que era un hueso del pterodáctilo, alguna cosa así, y lo sopla y suena, y otro agarra otro y suena, es una nota más aguda. Y empiezan a jugar el uno con el otro, y así es como que supuestamente se creó la música, ¿no? Porque empezaban a jugar el uno con el otro, y me acuerdo que lo que sonaba era este. Y eso era, o sea, ese tipo de cosas son las cosas que a mí me hicieron iniciar en la música. Yo escuchaba y lo único que hacía era repetir, era así como, trato de repetir, así aprendes la música. La música, la mejor manera de aprenderla es saliéndose un poco del esquema tradicional de cómo se aprende en las universidades o en las escuelas de música, que vienen y te enseñan bajo parámetros específicos de este es el orden que tienes que aprender a leer la partitura, tienes que aprender. Nada de eso funciona. Realmente eso así no es como la música existe. Si bien es cierto, son herramientas y son herramientas que pueden ser útiles, no es la manera en la que la música fluye naturalmente. Como les dije, la música es un lenguaje. Y se tiene que aprender y se tiene que estudiar como un lenguaje. Cuando nosotros somos niños, cuando somos bebés y aprendemos a hablar, nadie se sienta con nosotros de decir, bueno, así se escribe la letra A, la letra B. Cuando nosotros aprendemos a hablar, nosotros solamente imitamos lo que los adultos hablan. Entonces nosotros repetimos lo que ellos están diciendo. Cosa de que para cuando nosotros entramos a la escuela, nosotros entramos al jardín o entramos al primer grado, nosotros ya podemos hablar, ya podemos comunicarnos, ya podemos transmitir nuestras ideas, ya podemos hacer todo eso. Y recién ahí es que nos empiezan a hablar de la ortografía, de la caligrafía, de cómo tiene que ser la estructuración de las oraciones, etcétera, etcétera. Realmente eso tiene que ser un proceso que es mucho después. Entonces, de la misma manera, la música tiene que aprenderse exactamente de la misma manera. La idea es que nosotros imitemos a los que sí saben, como cuando éramos chiquitos y los que les oíamos a los adultos hablando, entonces nosotros les imitamos a los que están hablando
y repetimos, balbuceamos, hasta que en serio nos hacemos de entender y de esa manera ya empezamos a tener nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de comunicarnos. Mucho antes de que empecemos a estudiar la partitura, muchísimo antes de que empecemos a estudiar cómo se escribe, que si es que esto es do, que si es que esto es re, nosotros ya podemos comunicarnos musicalmente. Entonces, esa realmente es la mejor manera para los que quieren estudiar. Dice, hasta ahora intento hacer una música cuando el cavernícola. Bueno, y entonces, o sea, básicamente así es como funciona. Entonces, en la guitarra, para los que están estudiando y quieren aprender a tocar la guitarra, lo más importante es que tienen que enfocarse en aprender las dos cosas. Esas son las dos cosas principales. Bueno, realmente uno tendría que enfocarse en las tres, ¿no? Que es la armonía, la melodía y el ritmo. La melodía es justamente de lo que estamos hablando, aprender las notas musicales. Si es que no sabes las notas musicales, búscalas en internet. En serio, ahora existe toda la información. Es súper sencillo. Busca en internet y pon cómo tocó la escala de do en la guitarra. Y ahí lo vas a encontrar. Ahora, eso es la primera parte, porque eso es uno de los elementos de la música. La otra parte es aprender a tocar los acordes en la guitarra, porque es justamente la armonía, la parte donde nosotros acompañamos. Yo les digo que estaba ya tocando Soundgarden. Nothing seems to kill me, no matter how hard I try. Nothing is loose in my eyes. Nothing can bring me down for your pain or the light. No. Soundgarden, hace 2 años, ya es hace 2 años que hicimos un tributo al grunge y tocamos justo estas canciones, estaban buenísimas. La verdad es que eso que acabo de hacer es justamente lo que es importante aprender a hacer los acordes para poder acompañarse, para poder tocar mientras uno canta, porque realmente de eso es de lo que se trata la guitarra. Y no solamente la guitarra, si por ejemplo tocamos el piano, al igual que la guitarra, es un instrumento que permite tocar la armonía, es decir, el acompañamiento, y asimismo también puedes tocar las melodías. Pero para eso también siempre tenemos la voz, siempre podemos cantar. Entonces, esos dos probablemente son las dos cosas principales que uno tiene que enfocarse para aprender a tocar la guitarra. Lo primero que uno tiene que enfocarse es aprender a tocar los acordes para poder hacer cuál es el acorde de do mayor, cuál es el acorde de re mayor, re menor, mi menor, fa, etcétera, todos los acordes. Y asimismo también aprender a hacer las escalas, la escala de do, la escala de re. En realidad, ya una vez que uno entiende un poco cómo funciona la lógica detrás de todo esto, se vuelve bastante, digamos, no tal vez simple, pero la lógica detrás es simple. Entonces, esos son los consejos, digamos, especialmente para cuando uno está recién empezando, cuando uno está recién aprendiendo a tocar la guitarra y uno quiere como que entender. Y la otra cosa, como les decía, que también es importantísima, es aprender el ritmo. Los ritmos son fundamentales. ¿Por qué? Porque en el ritmo, bueno, y eso no sé si les ha pasado, el ritmo es algo que a veces, en la gran mayoría de los seres humanos es innato, es algo que como que desde chiquitos, no sé si siempre les llamaba la atención la batería y como que seguir el ritmo. Mucha gente le gusta bailar, mucha gente le gusta como que más bien como que aplaudir. Es decir, es algo que es como que no es tan no es tan forzado empezar en lo que nosotros hacemos cuando se trata del ritmo, porque por ejemplo las posturas de guitarra y todas esas cosas es complejo, ¿cachas? Porque al final tienes que aprenderte de memoria algunas posturas y hasta que tus dedos se endurezcan, duele a veces aplastar, pero en cambio el ritmo es algo que viene en nosotros. Entonces especialmente acá en Latinoamérica nosotros tenemos como que ritmos muy especiales y muy definidos de la parte de lo que es tropical, de la música que es así. Entonces nosotros simplemente con un poquito de investigación, simplemente como les digo, para eso existe el internet, simplemente con buscar cómo es un ritmo de son cubano, cómo es un ritmo de salsa, cómo es un ritmo de cuál es la clave, porque por ejemplo esto deben haber ustedes escuchado mucho, que es justamente la base de la que se construye muchísima música bailable, mucha música tropical.
Asimismo, en nuestra música tradicional existen los ritmos que son muy, muy específicos. Un ritmo de un albazo, el ritmo de un pasillo. Todos esos son importantes. Y todo eso se va construyendo con aprender repertorio. Por eso yo les digo, traten de remedar. Lo más importante es tratar de remedar. Existen miles de tutoriales en los que les enseñan y les dicen, baila, baila. A ver, si se puede una pregunta. ¿Y cómo se puede hacer para al tocar no sonar como solo la progresión de escala y sonar más fluido? Ok, esa es una muy buena pregunta. Perdón, cerrando lo otro para poder responder esto. Lo que les decía es, busquen los ritmos, los diferentes ritmos y traten de imitarlos, traten de aprenderlos. Eso es lo más importante, porque en el repertorio, justamente en aprender mucha música, es donde nosotros aprendemos todos los diferentes estilos y los diferentes ritmos. ¿Cómo hago una progresión de una escala? A ver, básicamente, cuando nosotros tenemos una escala, lo que tenemos son 7 notas, como te decía, bueno, en este caso las escalas que son las escalas naturales o las escalas estandarizadas que se utiliza hoy, son escalas de 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lo que tú tienes que hacer cuando tú quieres crear algo, crear una melodía o crear una idea, básicamente tienes que tratar de jugar un poco con esto. En un mundo ideal, tú vas a ir desarrollando tu oído al punto en que tú puedas crear las melodías en tu cabeza antes de ejecutarlas. O sea, que yo pueda hacer como... Entonces yo ya sé lo que va a sonar antes de tocarlo. Pero eso es como que después de mucho entrenamiento. Realmente lo que tú tienes que tratar de hacer es simplemente jugar con estas 7 notas, pero no en orden. Trata de crear pequeñas figuritas. Lo que yo suelo hacer es hacer lo que se conocen como los giros melódicos. Agarro una nota, supongamos en este caso agarro esta nota, y toco otras notas de la escala y regreso nuevamente a esta nota. Entonces voy haciendo giros que van siempre a llegar hacia este mismo punto, y este punto se va a convertir en lo que se conoce como un eje, que es como una raíz, es el punto de partida de la música. Y toda la música tiene siempre un eje, casi toda la música, a menos que sean géneros contemporáneos muy extraños, la gran mayoría de la música siempre tienen un eje. Entonces arrancan como, por ejemplo, como te decía, en esta nota. Y entonces con las mismas notas que estás tocando, con las simples 7 notas que tú ya conoces, pero ya deja de ser solamente una secuencia de notas que sube o que baja, sino que se convierte en una melodía, porque vas creando pequeñas figuritas. La idea de crear melodías, y también esto para responder un poco a los que me preguntaban, un poco nomás porque yo sé que es muy extenso, para los que me estaban preguntando respecto a cómo hacer improvisación en la guitarra, pues la clave básicamente está en generar pequeñas melodías que sean cantables. La idea es tratar de generar cosas que tú puedas repetir, ideas que tú puedas volver a hacerlas. Entonces... ¿Cachas? Como son melodías que son memorables, son cosas que tú puedes ir repitiendo y repitiendo. Entonces, esas pequeñas figuritas son las que se van convirtiendo de a poco en elementos más complejos y cada vez más complejos. Hola, André, ¿cómo vas? Saludos, Dagny arriba, así, yeah. Ok, entonces, así es como tú vas improvisando, así es como tú vas creando melodías, así es como tú dejas de tocar una escala simplemente de arriba hacia abajo y empiezas a crear ideas, que son ideas musicales.
tratas de crear algo. Yo siempre cuando estoy haciendo clases siempre les insisto a mis alumnos en que yo les digo, loco, trata de crear cosas que tú quisieras después tocar con tu banda. No agarres y hagas ejercicios por hacer los ejercicios. Uno va y encuentra ejercicios en el internet, hay 20.000 millones de ejercicios que uno puede agarrar y hacer y repetir y hacer cosas, pero lo que es más importante es lograr hacer cosas que te suenen a lo que a ti te gusta. Y eso es algo que no es tan complicado de hacer, porque la música que a ti te gusta ya está grabada dentro de ti. Entonces, como ya está grabada y metida en tu organismo, simplemente tú te vas a dejar llevar por lo que instintivamente te va a pedir. Entonces tú vas a querer ir creando. Yo, por ejemplo, ahorita todo lo que estoy haciendo siempre me va a sonar el tipo de composición que yo hago, que es esa fusión de música andina con rock y esas cosas que yo más o menos es lo que he venido haciendo los últimos años. Entonces para mí es como que muy, muy fácil llegar hacia allá. ¿Sí? Entonces, tú lo vas a ir haciendo y va a ir sonándote justamente como tu propia voz. El otro día veía el podcast del Jordan, el bajista de los Trevor, que es un brother, yo le admiro tanto ese man. Y estaban hablando acerca de eso, estaban hablando acerca de que el Ecuador no tiene su propia voz, de que decían afuera, es como que afuera el Ecuador no tiene su propia voz, y yo como que discrepo, o sea, bueno, realmente no discrepo con el Jordan, sino que discrepo con el tema con el que estaban hablando, porque decían como que no existe un artista ecuatoriano que realmente su voz sea lo suficientemente trascendente como para que sea reconocido afuera, y si existe, existió siempre, y es del JJ. Solamente que, claro, no es un artista actual, no es Mamá Vudú, no es ninguno de los artistas que digamos, contemporáneos de acá, pero sí existe, sí tenemos una voz. Y lo que pasa es que tal vez nosotros no nos hemos así como agarrado de esa voz y dicho así como, loco, es que en serio esa es mi voz, ¿cachai? Es parte de lo que nosotros somos. Entonces yo sé que mucha gente va a decir, no, pero a mí no me gusta, de pronto no te gusta, Julio Jaramillo. No se trata de eso. Se trata de entender que nosotros podemos tener nuestra propia voz al momento de expresarnos, al momento de nosotros transmitir nuestras ideas. Nosotros sí tenemos algo que decir, y el rato en que nosotros tenemos eso que decir, ya tenemos nuestra propia voz. Entonces, por ejemplo, yo sí tengo mi voz al rato de tocar la guitarra, el rato en que yo estoy, esta es mi voz. Es la forma en la que yo hago las cosas, la forma en la que yo me muevo, y tú la puedes escuchar siempre que escuches cuando yo estoy tocando la guitarra, tú puedes de una decir como, mira, es el Agni, porque tú sabes que yo hago ese tipo de movimientos. Entonces, eso es algo que es innato, es algo que no, el gusto musical no es algo que tú lo aprendes, es algo que muchas veces los profesores, equivocadamente, muchas veces los profesores tratan de imponerte gusto musical, tratan de decirte, no, es que tú tienes que escuchar esto, tienes que escuchar John Coltrane, no tienes que escuchar bla, 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 o no sé, música clásica, tienes que escuchar esto, porque todo lo demás que tú escuchas no es música. Y eso no es cierto, así no es como funciona. Y todos los profesores que hacen eso cometen un error, porque lo único que están haciendo es tratando de imponer un gusto musical. Y el gusto musical no se puede, o sea, se lo puede hacer por el rato en que lo impones, pero al final del día, todos nosotros tenemos nuestra propia percepción, que es única de la música. Eso simplemente viene desde el rato en que nosotros nacemos y escuchamos como al ritmo en que hablan nuestros papás, al ritmo en que se mueve la ciudad, al ritmo en que nosotros estamos acostumbrados en nuestra interacción humana normal. Entonces, ese es nuestro propio gusto musical. Entonces, cuando yo escucho, no sé, a mí me gusta Pantera y eso es lo que me mueve a mí, es lo que más me gusta a mí. Eso es mi influencia musical y esa es mi música, es lo que yo escucho. No tengo que necesariamente tener un gusto musical o algo es un buen gusto musical. Todos tenemos diferente forma de apreciar la música y está grabada en nosotros. Entonces el rato en que nosotros empezamos a crear música, siguiendo a veces reglas muy básicas como lo que te decía, del simple hecho de utilizar una escala o algo por el estilo, pero nuestro oído automáticamente nos va a llevar hacia donde nosotros necesitamos ir. Nuestro oído automáticamente nos va a llevar a como que, o sea, yo siento que... Yo estoy utilizando, en este caso estoy poniendo 2 dedos y me muevo aquí y regreso acá. O sea, realmente no estoy haciendo algo tan
tan extremadamente complejo, pero es algo que me llama a mí. Entonces, con seguir pequeñas normas, como lo que te decía, crea pequeñas ideas. ¿Ya? Esa es una melodía. Puede ser que este tipo de melodía no sea la melodía que a ti te llame o que tú construyas normalmente. De pronto tus géneros musicales o los géneros que a ti te gustan musicalmente sean radicalmente diferentes a los que yo escucho. De pronto tú escuchas música celta, aunque en la música celta también hay movimientos cercanos. De pronto tú escuchas, no sé, heavy metal, de pronto tú escuchas jazz, de pronto tú escuchas cualquier otro género y que al que estás acostumbrado, tu oído te va a guiar. Es decir, tú tienes que dejar que instintivamente todo te guíe. La música al final... Hola, ñañito, el Pepín se conectó. Qué más, ñaño hermoso. Verán, la música al final del día es algo que ustedes pueden, incluso la gente que estudia, los que son estudiosos de la música y que se dedican a estudiar jazz y composición y algunas otras cosas, van a darse cuenta de que muchísimos músicos que de hecho son a los que se los estudia, son músicos que nunca estudiaron, sino que son músicos que simplemente agarraron y pues con su gusto musical empezaron a hacer las cosas. Y eso puede ser como un shock, porque dices, pero loco, yo me demoro tanto estudiando los modos, estoy aprendiendo el modo frigio, loco, y quiero tocar en el modo frigio, pero realmente de pronto el artista al que justo tú admiras tocaba el modo frigio simplemente porque eso era como que lo que a él le sonaba bien, lo que a él le fluía hacer. Entonces, no quiero decir con esto y no quiero desanimar con esto a la gente que le guste estudiar música o a la gente que entra a la universidad a estudiar música, para nada, no sé, realmente, aunque un poco sí. No, pero realmente no es tanto porque estoy yo peleado con la universidad ni con ese tipo de cosas. Yo también tuve un estudio en la universidad, pero yo creo que la música no nace de ahí realmente. Eso es la forma en la que nosotros tratamos de entender lo que esos genios como, no sé, Freddie Mercury pudieron hacer. Porque cuando uno analiza lo que Freddie Mercury hacía, Freddie Mercury no era un músico de conservatorio, o sea, él tenía conocimientos, tenía ciertas cosas que él sabía, pero realmente él se dejaba llevar por lo que él instintivamente creía. Y simplemente era libre al rato de expresarse, y el man se movía y hacía muchas cosas. Y claro, ahora existen un montón de músicos que estudian pues los movimientos que hacía él. O a Paul McCartney, por ejemplo, que se inventan, yo el otro día estaba viendo que hablaban acerca de la armonía negativa, que era justamente la forma de explicar cómo era que las composiciones de Paul McCartney eran, o sea, a través de la combinación de la tonalidad menor con la tonalidad mayor. Ya algún rato hablaremos de eso, que es bastante más avanzado. Entonces trataban de explicarlo todo eso y luego al final la conclusión era, sí, pero Paul McCartney no hablaba en esos términos, Paul McCartney simplemente tocaba y hacía sus canciones y él no estaba pensando en eso. Entonces nosotros somos los que ahora tratamos de ponerles títulos y nombres y membretes y encerrarlos en una casillita de Excel para decir como, esto es este tipo de armonía y tiene este nombre y es esta función que se está utilizando, cuando antes simplemente era el compositor haciendo su música. Y de hecho, de los más grandes compositores, de los que más se aprende, son justamente de los compositores que no empezaron necesariamente estudiando en un conservatorio o estudiando en una academia o en una universidad. No estoy haciendo, o sea, realmente no hablemos acerca de los que son muy estudiosos. El arte es libre, dice el Pepín. Sí, es la verdad, uno solamente la siente. Y yo no tengo problema con los que gustan del jazz y la gente que ama el jazz, los estudiosos de esa música. Me parece que obviamente es una cosa que es complejísima, que es muy difícil de tocar. Yo no me atrevo a decir como, sí, yo podría hacer eso, no estoy yéndome a ese lado, pero sí cacho que es una élite y que nosotros tenemos que entender que es música que aprecian un grupo reducido que son mismos músicos, es música hecha para músicos, lo cual no está mal, pero es música hecha para músicos. Y al final del día, yo no creo que todo el mundo tiene la responsabilidad de estudiar música, pero sí creo, que es lo que dije al inicio, es que todos tenemos la responsabilidad de entender qué es lo que estamos escuchando y de poder apreciarla. Entonces, en los términos más básicos y más elementales, si nosotros podemos apreciar lo que está sucediendo con la música, nosotros podemos aspirar a tener géneros musicales que sean más cercanos a lo que nosotros queremos sentir. Nosotros a lo mejor nos vamos desconectando con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones aparecen y empiezan a escuchar cosas que nosotros no apreciamos, no entendemos, y simplemente los descartamos, así como, eso no es música, pero hay que entender que eso va a perdurar y que esa música que están sonando el día de hoy puede ser el inicio de algo que más adelante sea una escuela de música. Acuérdense, y esto es algo que es importante recalcar, es que en la época en que apareció el jazz al inicio, la música
la música, dice Nat, me ignoró. Hola Nati, ¿cómo estás? Al inicio, cuando recién apareció el jazz, los músicos clásicos denigraban el jazz. Para ellos el jazz era así como la última cosa que podía existir, más o menos como los rockeros hablan del reggaetón. Y, ok, salvando las diferencias, en serio sí era una denigración, o sea, en serio era así como esa música bailable, así, a la que la clase baja escucha, mientras nosotros hacemos música clásica, ecléctica, fantástica, maravillosa. Y al final el jazz terminó convirtiéndose en una escuela no solo tan respetada, o que quizás está más respetada que la música clásica, y que ha servido como, de hecho, base para construir casi toda la música que hay hoy día. Y asimismo nosotros no podemos sentarnos simplemente porque no entendemos, porque no está dentro de los parámetros que nosotros consideramos belleza. No podemos sentarnos a criticar otros géneros musicales porque no sabemos. Esos pueden ser el inicio también de escuelas nuevas que en el futuro de pronto sean tan respetadas como las que nosotros admiramos. Entonces, hay que ser un poco más abiertos en el rato de escuchar música. Yo no estoy diciendo que tienen que cambiar sus gustos y que si es que te gustaba, no sé, Megadeth, ahora tienes que escuchar Bad Bunny. No estoy diciendo eso. Aunque hay casos, ¿no? O sea, yo sí he visto casos. Pero más allá de eso es simplemente el hecho de entender la música. Y esa es parte de lo que sí es responsabilidad de todos los que estudiamos música, todos los que queremos aprender música y todos los que queremos hacer música. Es nuestra responsabilidad entender qué es lo que está sucediendo, entender que la música también es un fenómeno social. Como les decía, la música depende de la sociedad. La música que escuchamos del día de hoy y que nos cuenta las historias del día de hoy es la música que está diciendo lo que la sociedad quiere decir. Por esa razón es que es tan popular y funciona como funciona. Pero asimismo, si nosotros queremos hacer mejor música, es nuestra responsabilidad justo tomar de ahí y partir de esos puntos y tratar de comunicar cosas que nosotros sí consideremos valiosas e importantes. Y así es a donde vamos. Entonces, ok, volviendo nuevamente a la teoría musical, existen acordes en la armonía, existen los acordes mayores, existen los acordes menores, existen los acordes aumentados, existen los acordes disminuidos. Hola Emily, qué linda. Existen los acordes suspendidos. Hoy día temprano estaba hablando con el papá del Juano y él me estaba preguntando ¿qué es eso de los sus2 y qué es eso de los sus4? Y es porque realmente los acordes son importantes. O sea, cuando tú tocas un acorde, tú generas sensaciones. Y por eso es importante aprender los acordes. Porque los acordes, o sea, si bien es cierto, son el acompañamiento de lo que estamos escuchando, no es lo mismo un acompañamiento de algo que suene como lo que estaba tocando de Soundgarden. Nothing seems to break me. Como Chris Cornell, eso es demasiado, pero no es lo mismo ese tipo de armonía, que es una armonía que es, bueno, muy característica de los 90s, pero que es una armonía que rompe mucho con las estructuras tradicionales de la armonía, que una armonía como o como en el mismo tema ¿Cacha la diferencia de sensaciones que generé ahorita? Estoy tocando música en general, estoy haciendo una melodía, tocando la guitarra, tocando acordes similares, el acorde de do, el del re, el sol, o sea, no estoy tocando cosas que parecerían tan diferentes, pero el tipo de acordes que estoy utilizando cambian totalmente la sensibilidad y la sensación. Cuando uno escucha música como la de Soundgarden, es como que
te retuerce de lo depresivo que es como, es un sonido tan característico, tan, no sé, gris de alguna forma. Y cuando escuchas algo como los acordes que toqué al último, que son como más como estilo de jazz, así acordes se llaman acordes cuatriada, que tienen séptimas, novenas, oncenas de sus estructuras, ya hablaremos algún rato de eso más avanzado, pero las sensaciones que te generan son totalmente diferentes, te transportan incluso hasta del lugar. Tú puedes estar en un sitio y con el cambio de la armonía, de pronto estás en otro lado, de pronto solamente con cambiar la armonía. Yo sabía molestar con esto hace años. El Disaster, que era alumno mío, sabía reírse porque yo sabía tocar los pollitos en diferentes maneras, y era justamente al hacer esos pequeños cambios de los pollitos te transportaba y te movía de un lugar geográfico a otro. Porque si yo toco los pollitos así, ya te transporta al Medio Oriente, ¿cachas? Estás así como, esos son pollitos, unos pollitos árabes ahí que están. Y es justamente basado en el conocimiento y en entender qué es lo que sucede con la armonía, que uno puede cambiar esas sensaciones. Lo que yo les decía, ahorita que yo estaba tocando, cuando tocas perfidias, suena tan diferente así que así, aunque son los mismos acordes, en teoría son los mismos acordes, pero justamente la armonía tiene esa cualidad. La armonía tiene la cualidad de generar las sensaciones de las que se acompaña la música. Entonces es muy importante aprender la armonía, que es justamente lo que les decía, es muy importante aprender la armonía, porque en la armonía está en donde tú vas a terminar de definir la historia que tú cuentas. Yo puedo cantar la misma melodía, y es la misma melodía que estoy cantando de la otra, parecería que estoy en dos lugares totalmente diferentes. En el uno estoy probablemente tomando pilsener en una calle, afuera de una calle, y en el otro, en cambio, estoy tomando un vino en un club y estoy tocando la misma canción. Entonces, así de que te puede cambiar de lugares geográficos, te puede cambiar las sensaciones totalmente. Yo solía hacer este experimento. Déjame ver si me sale, porque no siempre me sale. Esto. Aquí, le voy a decir Esto es algo que muy frecuentemente sucede, por ejemplo, en las películas. Tú escuchas una melodía que es... Y escuchas esa melodía y está sonando así como que... Todavía es una película, en una película unos niños jugando. Pero de pronto empieza a sonar así. Y se volvió tétrico, no sé si cachan eso, suena así como, justamente eso hacen en las películas de terror, si han visto que están unas niñas cantando así, y de pronto por alguna razón las niñas cantando se vuelve así como, qué miedo, algo va a pasar, ¿sí me cachas? Y la razón por la que está sucediendo eso es simplemente porque utilicé una nota que cambia la armonía totalmente. Entonces al momento de cambiar la armonía ya cambio la sensación, y de lo que originalmente era una melodía alegre, una melodía infantil que sonaba así como toda divertida y todo lindo, y de pronto empieza a volverse como tétrico. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la capacidad que tiene la armonía, es decir, el conocimiento de los acordes. Puedes llegar a transportarte, puedes llegar a moverte y puedes llegar en serio a sacudir la sensación de lo que tú estás haciendo. Y la música el día de hoy, en algo en lo que sí ha perdido muchísimo, y ya no como crítica de gusto, sino como simplemente es algo que es tangible y se puede notar, es que la música ha perdido expresividad en ese sentido. Casi toda la música actual se compone de los 4 mismos acordes, y son los mismos 4 acordes que se repiten. Lo que va cambiando es la melodía, va cambiando la historia, el ritmo casi no cambia, pero va cambiando la instrumentación. No estoy criticando, las instrumentaciones son espectaculares el día de hoy, la producción es fantástica el día de hoy, pero ha perdido expresividad
variedad en el tipo de acordes que se utilizan, porque casi no cambian, casi son solamente los mismos 4 acordes que se repiten una y otra y otra y otra vez. Y cuando nosotros aprendemos armonía, podemos lograr expresar muchísimo más que eso. Pero duele, dice... del tiempo de hablar de música. Un saludo desde la Tacunga. Hola Mauricio, muchas gracias. Saludos a la gente linda de Lata. Están con frío así como yo. Acá en Quito está haciendo frío mal plan, así. Diego Mejía, hola. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo vas, mi brother? Guitarra al oído, pero me gustaría aprender más, así que mil gracias, me sirve muchísimo. Claro, para los que han aprendido al oído. Y yo, es lo que les digo, hay tantos artistas tan increíbles que yo admiro, y creo que muchos que ustedes también probablemente admiren, que no son músicos de estudiados de conservatorio, son músicos que realmente sintieron lo que estaban haciendo y que simplemente quisieron transmitirlo, o sea, y lograron encontrar a través del instrumento la forma de hacerlo. Entonces sí, ahora siempre es importante estudiar, y bueno, yo aquí sí en esto sí soy bastante enfático. Cuando a mí me decían, oye, pero a mí no me gusta estudiar composición musical, por ejemplo, porque es uno de los cursos que yo doy. Me dicen, no me gusta estudiar composición musical, porque yo siento que la composición tiene que ser libre y tiene que salirte y crear. Y yo digo, sí, es que yo estoy totalmente de acuerdo a eso. La razón por la que estudias composición musical, estudias armonía, estudias todo este montón de bla bla del que estoy hablando, es porque te hace más fácil el camino, no porque tiene que ser limitante. Por eso les decía que los profesores que cometen el error de decirte, es que si vas a estudiar composición musical tienes que estudiarle a este artista y a este artista. Y es como que no es así. La composición musical tiene que ser como herramientas que te sirven para cada pequeña idea que se te ocurre. Si se te ocurre una pequeña idea, sea una melodía, sea una letra, sea un ritmo, sea lo que quiera que sea, sacarle provecho al máximo. Entonces poder decir como, a mí se me ocurrió este ritmo, se me ocurrió un tan, ta 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 tan, ta 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 tan, tan, ta 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 tan, ta 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 tan, tan, ta ta tan. Entonces yo, como sé composición, te voy a decir, ok, entonces utilicemos ese ritmo y hagamos algo con ese ritmo. Entonces, qué sé yo, o si quiero hacerle metal. Entonces, como yo sé los estilos, como sé los géneros, como entiendo de armonía, puedo tomar la idea que tú tienes y construirla en lo que yo quiera construirlo, si me cachas. Entonces, para eso es para lo que te sirve estudiar. Así es que sí, estudien música, anímense, estudien armonía, estudien todas esas cosas. Investiguen. Yo voy a seguir haciendo estos lives y voy a ir adentrándome cada vez en cosas, probablemente en tópicos que sean más complejos. Como les decía, tengo una lista enorme de cosas que me estaban preguntando y acá también me están escribiendo más cosas. Me dice, ¿cómo crees que será el futuro de la música en unos 100 años? Eres estudiado en conservatorio. Soy leído y escribido. Sí, soy estudiado en conservatorio. O sea, yo estudié en el conservatorio cuando yo era chiquito. Y luego más adelante estudié en la universidad, estudié una carrera que se llama etnomúsica, que se llamaba pues porque la Universidad Católica le dio la gana de cerrar la carrera antes de que yo la termine, y se llama etnomusicología, que estudia justamente como sociología a partir de la composición musical, es decir, entender cómo la música afecta a la sociedad y la sociedad afecta a la música y aprender composición en el proceso. No terminé porque, como les digo, la Universidad Católica simplemente agarró y les dio la gana de cerrar y ahí dejaron botado. Y luego cuando quise ir a decir como, oigan, denme un título, alguna cosa para validar, me dijeron que nada, que no. Y entonces el resto de cosas las he ido aprendiendo siguiéndoles a los profesores que tenía yo ahí. Me fui persiguiéndoles a todos, a cada uno. El uno daba clases en el Conservatorio Mozart, el otro daba clases particulares en el Conservatorio George Gershwin, que tampoco ya no existe. Y yo les seguía a esos manes, iba atrás de los manes así como, oye, termina de enseñarme lo que estábamos aprendiendo. Y así más o menos fui aprendiendo y después de eso me autoinstruí. La ventaja de ahora es que ahora existe todo para poder aprender. O sea, ahora en el internet uno puede hacer una carrera completa de lo que sea, ¿no? O sea, realmente sí. Dice, respecto a la música en 100 años, no tengo ni idea cómo sea. Probablemente sea un remix de todo lo demás. La música es cíclica y algo que sí sucede muy frecuentemente es que volvemos a ciertas sonoridades, y eso es súper notorio. Volvemos a las sonoridades que eran referentes y puntos de antes. Ahora tú cuando escuchas la música de ahora, por ejemplo, hay toda esa música lo-fi nueva que se hace,
que tiene toda la armonía jazz, toda la armonía así de acordes con trecenas, con novenas, con oncenas y todo ese tipo de cosas. Y eso es como lo que vendría a ser la nueva versión del jazz, o sea, vendría a ser lo que ahora no sería. Entonces, a mí me parece que la música siempre es cíclica. Igual, por ejemplo, el sonido retro es algo que ahora ya está de moda nuevamente. O sea, ahora uno escucha un montón de sonidos que suenan, o sea, sonidos que suenan, cosas que suenan como antiguas, como de los 60s, de los 70s, y se los resamplea y se los utiliza ahora. Entonces, siempre la música está dando vueltas. Algo que sí es un fenómeno súper curioso, y eso sucede con toda el arte y con la música también, es que en los años anteriores, en los siglos anteriores, los estilos y digamos lo que estaba de moda se demoraba muchísimo en cambiar. Antes estaba de moda un género musical y ese género musical estaba durante 50, 100 años. Así era. Y después de eso empezaba a cambiar. Y conforme ha ido avanzando la sociedad, cada vez esos cambios son mucho más repentinos, mucho más rápidos. Luego ya ha empezado a existir, para mí es como que común hablar de las décadas. Entonces nosotros hablamos de la década de los 40, de los 50, de los 60. Entonces cada 10 años ya cambia el estilo musical y la influencia musical. Y hoy en día la música cambia, pero al mes, o sea, es una cosa que es casi inmediata. Yo cacho que el hecho de que ha cambiado la forma de comunicarnos, los medios de comunicación, que en sí ahora es el internet, como ha cambiado tanto, ya la música cambia junto con eso. Entonces la velocidad a la que nos llega la información es tan rápida que asimismo a ese mismo paso es como va evolucionando todo. Entonces algo que sí puedo tener claro es que lo que va a venir en el futuro es algo que tendrá que ver con lo que hemos escuchado antes, pero que siempre propondrá cosas nuevas. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho en la época de los 90 cuando apareció el noise, que era ruido. Y el ruido pasó a ser parte del sonido de la música. Y en ese entonces era como un subgénero metidísimo, extrañísimo, que casi nadie escuchaba. Y el día de hoy, en cambio, el ruido es parte del sonido de la música actual. Casi toda la música ya no utiliza instrumentos de estándar. Un bombo, un redoblante, una batería, casi no hay eso. Ahora son cosas, ruidos. O sea, ustedes... Y eso es parte de la canción, el pito del timbre del teléfono, o sea, ya los ruidos son parte de, entonces, nuevamente como les digo, es cíclico todo. Entonces yo cacho que así mismo es como va a ir evolucionando la música, cada vez como que aparecen más elementos que son parte de lo que vivimos normalmente. ¿Cómo conseguir un buen groove? ¡Ay, qué buena pregunta! Ya te respondo. Pero si funciona al oír a otros artistas, a veces se te queda una idea o algo que se te pasa. Por ejemplo, la canción The Ghost basada en reggaetón, pero bien estructurado, jejeje. Rico, de lo que te entiendo, me estás diciendo que, claro, sí se puede sacar. El otro día me pareció tan chistoso escuchar una entrevista, no fue el otro día, fue hace algún tiempo que escuché una entrevista de Dave Grohl, en el que él se daba cuenta de que una canción de ellos que se llama Run tiene ritmo de reggaetón. Y es porque hace tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta. Pero no suena a reggaetón, o sea, no suena en lo más mínimo ni parecido a reggaetón. Y el man decía que él nunca había escuchado, lo cual tampoco le creo, pero él decía que nunca había escuchado en su vida reggaetón y que simplemente ese era el ritmo que fluyó. La verdad es que sí, por eso es que justamente hablaba yo al principio de los elementos que componen la música, porque tú tienes el ritmo, tienes la armonía, tienes la melodía, tienes la lírica, y tú puedes utilizar, por ejemplo, ese ritmo en otra cosa. Puedes utilizar el ritmo de reggaetón en otro género musical. Puedes utilizar el ritmo de reggaetón con otro tipo de acordes, con acordes súper más oscuros que no se parezcan en nada al tipo de acordes que se utilizan en el reggaetón. Y ya solo con eso vas a hacer que suene totalmente distinto. Y de hecho, básicamente eso es lo que creo que a lo que te refieres. Así es básicamente cómo evoluciona la música. Rubén, saludos desde Colombia. Qué hermoso que estén en Colombia conectados. Siempre admirando mucho a la gente de Colombia que tiene ese ñeque y que en música siempre tienen tanto que enseñarnos a nosotros, porque los manes siempre están súper más adelante que nosotros, especialmente en lo que se refiere a la industria musical. Ellos se acolitan y eso es algo que nosotros los ecuatorianos no somos muy buenos haciendo, acolitándonos unos a los otros, así como que yo tengo una banda favorita y yo les acolito a esos manes. No, usualmente no sucede. Usualmente es como, esa banda es mi competencia, entonces más bien trato de bajarles. Esos somos los ecuatorianos, tenemos que cambiar en eso. Un saludo a Colombia. Hermano, ¿algún consejo para empezar en los pasillos? Si hay principio en la guitarra. Sí. Sí. A ver, espera, contesto lo del groove primero. Difícil la pregunta.
¿Cómo puedes tener un buen groove? Escucha mucha música. O sea, la verdad es que todo, como te decía, está en la imitación. Imita. Cuando tú te refieres a un buen groove, escucha a los artistas que tú sabes que tienen buen groove, a los que tú te refieres. No sé, si te refieres a un buen groove, por ejemplo, siendo un bajista, escúchale no sé, al Flea de los Red Hot Chili Peppers. Eso es un groove, un buen groove, o por lo menos desde mi perspectiva. Si es que te gusta eso, entonces escúchale y trata de imitarle, trata de entender qué es lo que hace, trata de entender cómo llena los espacios, porque el groove no está en las notas que tocas. El groove está en los silencios que haces, en los ruidos que haces en medio entre las notas que tocas. Hablando justo de los Red Hot Chili Peppers, hay este tema que a mí me encanta. Si tú cachas, la forma en la que esto podría ser tocado es... Cero groove. El groove está justo en el... ¿Cachas que el man cuando toca la nota no toca solo esta nota, sino que rasga todas las cuerdas y el resto de cuerdas generan un ruido? Sí, entonces... Y la nota que toca realmente solo ocupa un espacito chiquito dentro de todo lo demás que está haciendo. Entonces en vez de ser... es... Yo creo que eso es, imitando. Imita, busca a los artistas que tienen groove y cáchales lo que hacen, dónde están los silencios. Korn a mí, por ejemplo, es una banda que tiene mucho groove y me gusta muchísimo y es metal. A ver, estábamos hablando de los pasillos. Sí, los pasillos, uy. Yo me enamoré de los pasillos hace... O sea, yo siempre había estudiado, como les decía, estudié esa carrera que se llama etnomusicología, en donde estudiaba música tradicional ecuatoriana. Y eso ya lo estudié hace mucho tiempo, pero realmente me metí en el mundo de los pasillos cuando empecé a tocar con la toquilla. Y ahí, puchas, me enamoré. Pero más que una cuestión de entender los pasillos como entender la estructura del pasillo, el pasillo casi siempre tiene acordes menores, usualmente utiliza un dominante para irse a otro acorde, como que hace una modulación introtonal, se llama eso. Pero más allá de entender esa parte armónica, que de pronto sí puede ser un poco más compleja y es algo que sí lo hemos de estudiar en algún rato, más adelante, yo cacho que lo más interesante de estudiar los pasillos, de estudiar la música nacional, es entender el contexto de la música nacional, cómo es que funciona, cómo es que sucede, quién la escucha. Yo no cachaba la música nacional como la cacho ahora, sino fue justamente hasta que empecé a hacer giras. O sea, empecé a girar por todo el país tocando y, o sea, es súper diferente de como la apreciación que tenemos, por ejemplo, los quiteños o la gente de Guayaquil, que somos tan citadinos y vivimos encerrados en nuestras burbujas creyendo que así es el resto del país, y el resto del país no se parece en lo más mínimo a Quito, no se parece en nada. Somos súper diferentes. Como gente, como la actitud que tenemos y las actividades que tenemos, la forma en la que festejamos, la forma en la que nos relacionamos. Nosotros somos ciudades y estamos conectados con afuera, estamos conectados con Estados Unidos, estamos conectados con Europa, conocemos un montón de otras cosas. En cambio, en provincia, la forma en la que se aprecia la música es de otra manera. Eso simplemente tiene otra cosa. Y no era, por ejemplo, yo me enamoré de los yarabís, entendiendo el contexto de los yarabís. Los yarabís se tocan en las marchas fúnebres, o sea, cuando alguien se muere, entonces tú tienes que tocarlo tan lento, tienes que tocarlo, pero así como que te vas torciendo de lo lento porque estás sufriendo, o sea, es el sufrimiento de que se murió alguien que tú amabas y es una cosa así brutal. Entonces tú no tocas el yarabí solamente con la estructura de decir, haces... Sí, esa es la estructura, pero la gracia del yarabí es que se ha sufrido, es que está tan lento. Y también parte de lo que se tiene que entender en la música nacional es que muchas veces los acordes son alegres. No son necesariamente acordes tristes, pero los tocas sintiéndolos más tristes de lo que realmente son. Entonces la armonía es una armonía que es como que ambigua, y por eso es que se genera esa sensación de que uno dice como que es reír llorando, y es porque es así. Realmente la música nacional tú bailas mientras lloras,
Eso es importantísimo. Si es que quieres entender acerca de la música nacional, de los pasillos y todo eso, primero entiende el contexto en el que se toca eso. Yo me embriagué algunas ocasiones para entenderlo. Y la verdad es que sí, porque va muy acompañado de eso, ¿no? Es como yo siempre he pensado que todos los géneros musicales, cada uno de los géneros musicales tienen parte religión, parte sustancia, me refiero a una sustancia de que se consume, y parte social. Y esos tres elementos son importantísimos en casi todos los géneros musicales. Son diferentes en cada uno, pero sí existen. Y en el caso de la música nacional se toma, o sea, tú tomas y tocas. Y es como que ahí entiendes un poco el sentir de la gente, el por qué ellos sienten lo que sienten, por qué en la pulsación de un... Está. Yo no seré el mejor requintista, porque de hecho no, el Mario es el mejor requintista. Creo que el Mario se conectó. Hola Marito, si estás ahí, el Mario es el mejor requintista. Pero yo entiendo qué es lo que tienes que tratar de transmitir cuando lo sientes, cuando haces lo de los pasillos y haces ese tipo de cosas así que te cortan. ¿Algún tip para componer blues? ¿Escucha blues? Nuevamente, es lo que te digo, todo está en la imitación, todo está absolutamente, se escucha John Mayer, puta madre, ese man es un maldito genio. Yo, bueno, tengo algunos guitarristas que son como que mis favoritos, ¿no? El Steve Ray Vaughan creo que es mi guitarrista favorito de la vida de country y que también hace blues, pero el John Mayer es un ejemplo brutal. O sea, todos los géneros yo recomiendo, pues, si tú quieres dedicarte a componer un género en específico, estúdialo, escúchalo, imita lo que esos manes hacen. Si es que es un man, o sea, vos les vas a cachar justamente como lo que decía de la música clásica, de la música tradicional ecuatoriana. Si tú te adentras en el sentir de esa gente, en cómo ellos sienten las cosas, ahí está la clave de saber cómo componer un buen tema de esos. Una de las personas que, aunque se ha portado un poquito como un pelmazo conmigo, y con la toquilla, yo le admiro mucho al Segundo Rosero. El Segundo Rosero es un man del que yo aprendí muchísimo, cómo componer, cómo crear, porque el man, qué bestia, o sea, el man literalmente te decía, por ejemplo, para crear la música de él decía, si tú quieres hacer esto tienes que llorar, si es que no estás llorando mientras escribes la letra, no estás haciendo lo correcto. Y cuando te vas a sentar a grabar, si es que cuando estás grabando la guitarra no te salen lágrimas mientras tocas, entonces no estás haciendo lo correcto. Entonces, ese es el camino, si me cachas. Entonces yo decía, claro, o sea, en serio tienes que sentir realmente lo que está sucediendo desde la perspectiva de ese género. Y lo mismo sucede con el blues. El blues es un género que nació, de hecho, para expresar sensaciones y emociones súper fuertes de la gente bueno, obviamente de los afroamericanos que en ese entonces eran esclavos y que la pasaban pésimo. Entonces, el verdadero feeling de cómo componer un blues está ahí. Entonces escucha música antigua de blues, ándate así yo el otro día estaba escuchando la versión original de Where Did You Sleep the Last Night. ¿Han escuchado esa canción? No sé, bueno, para las nuevas generaciones debe ser como desconocido. Where Did You Sleep the Last Night se hizo bien famoso cuando Nirvana en el Unplugged hizo cover de ese tema, pero la canción es un blues original. Y el blues es brutal, o sea, vos sientes cómo ese man se está muriendo, o sea, en serio, cómo siente y cómo trata de decir lo que él está contando, ¿no? Entonces, escucha muchísimo, siempre hay que escuchar muchísimo el género que quieres componer, escúchalo, entiende el contexto, investígalo, entiende cómo llegaron allá. Exacto, dice, sí la tiene, muy bien. Hola, saludos desde Baños de Agua Santa. Hace poco estábamos en Baños, qué hermoso que es Baños. Amo Baños, Baños es lo máximo. Si no han ido a Baños, no cachan. Baños es uno de los lugares más hermosos de este país. Guárdalo en vivo porque está muy interesante. Sí, lo voy a subir después en mi canal de YouTube. Así es que después le editar un par de cosas y lo de subir al canal de YouTube para que puedan verlo cada vez que necesiten. Toca alguito, bro, saludos desde Cayambi. Ya toqué alguito. He tocado algunas cosas, estaba tocando desde Radiohead y luego ya me puse a tocar hasta pasillos. Los de Quito somos del putas, lo sabes. Sí, claro que los de Quito somos del putas, claro. Yo tengo una relación súper especial con Quito porque
Quito, el hecho de ser tan capital, está tan conectado con cosas que de pronto en el resto del país de pronto no cachan, no pueden. Yo ahorita, por ejemplo, estoy tocando Radiohead, y si bien es cierto, yo sé que hay gente en el resto del Ecuador que sí me van a cachar, que es lo que estaba tocando, pero no es un grupo de gente lo suficientemente amplio como para poder hacer un concierto, si me cachas. O sea, es como que en ciertas ciudades, de pronto puedo hacer en Cuenca, en Ambato, en Guayaquil, puedo hacer, pero en muy pocos lugares más en el país voy a poder ir a hacer un tributo al grunge y van a ir muchísima gente a llenarlo. Aquí en Quito sí, y es justamente porque nosotros tenemos mucho más acceso. Entonces yo tengo una relación bien linda con Quito, pero a la vez también Quito es uno de los públicos más complejos también que puede existir, porque eso mismo hace que seamos un poco como que pensamos que nos merecemos mucho, porque claro, aquí ha venido Metallica, entonces decimos, si ha venido Metallica, tienes que impresionarme, y viene y se sientan así a mirarte así como, a ver, impresióname. Mientras que de pronto ese grado de humildad se pierde, y que no, eso en cambio no existe en otros lados del país, que en cambio son más como, a ver, déjame ver, capaz no cachan, pero van a ver como que qué es lo que estás haciendo. Hay ciudades en las que sucede lo mismo. Loja también es otra de esas ciudades donde la gente se queda viéndote así como, a ver, muéstrame a ver si es que es cierto que eres buen músico. Y es súper curioso tener que estar en esas. Yo he tenido la suerte de tocar en Francia, ¿cachas? Y para franceses, yo he tenido la suerte de ir a tocar así, no sé, en Bordeaux, y estar ahí y tocar para franceses. Y los franceses no van con esa actitud, y ellos son franceses, son creidísimos. Y aún así ellos llegan y te ven y son súper interesados en a ver qué estás haciendo, qué es eso, qué es eso que tocas, o sea, como que les llama la atención. Entonces, súper interesante. Los quiteños, yo tengo una relación muy especial con Quito. Además que yo soy quiteño. De Leif. Puede ser, sí puedo ser tu profe, Nati. Ahí luego si quieres me escribes y hacemos clase. Yo sé que tienes otras intenciones, estamos hablando de música. ¿Qué puedo hacer para fusionar metal y modos nacionales y sus variaciones? La música, los modos. La música nacional es una variación de música clásica barroca. La música que nosotros consideramos como música nacional nació en variaciones de unas mezclas de vals, y de otros géneros de música europea barroca, porque tú tienes que pensar que eran los españoles que vinieron acá, y estos manes tuvieron hijos acá, y estos manes eran los que empezaban a tocar la música mezclada con la música de los autóctonos, que eran la música andina. Y al final del día utilizan escalas muy similares. Por ejemplo, la escala armónica menor es una de las escalas más utilizadas en la música nacional, se lo utiliza todo el tiempo, y asimismo esa escala es la escala que se la conoce como escala bachiana, porque es la escala de Johann Sebastian Bach. Entonces, por ejemplo, para mí es muy fácil. El otro día, de hecho estoy yendo a grabar, ya mismo voy a grabar, estoy tratando de tocar la versión de Ódiame, se llama Ódiame, y es un vals que de hecho es popular en México, pero de todas maneras es un vals. Y el arreglo que yo hice siempre que lo tocamos, ahí está el Marito, hola Marito, ñaño, siempre que lo tocamos en vivo el Mario sabe, porque cuando viene una parte que es súper rápida, y etcétera, etcétera, todavía estoy practicándole, pero el arreglo que yo hice es basado en música clásica. O sea, de hecho, cuando viene esa parte, tan, 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 que suena como música clásica. Ese es un tipo de arreglo que se haría en música clásica, y es porque funciona súper bien. Entonces, si tú quieres acercarte con el metal, puedes acercarte muy fácilmente desde esa perspectiva. Yngwie Malmsteen, así se pronuncia, no Yngwie Malmsteen, se dice Yngwie Malmsteen. Él toca una fusión de justamente estos géneros, exactamente la música de Johann Sebastian Bach hecha metal. Entonces, si tú haces el acercamiento por ahí es bastante fácil. No es la única manera. Yo, de hecho, utilizo más de una forma para hacerlo, y tendríamos que hacer todo un live entero para poder explicar eso, o de hecho más de uno, pero podrías acercarte desde ahí. La fusión del rock y música nacional, ¿de dónde te nació? Ay, Dios, es lo mismo, en serio. La música nacional es hermosa y el rock es hermoso. De ahí nació. Nació de que es unas bellezas de géneros musicales. Es súper fácil realmente para mí fusionarlo. Vengo haciéndolo desde muchísimo antes, incluso mucho antes de La Toquilla. Yo tengo un proyecto que se llama 46N1, que ya con el Pepín, si el Pepín sigue conectado, el ñaño, que hemos tocado en varios lugares. Yo tuve el chance de irme a tocar en Washington, en el Festival Iberoamericano de
guitarras con eso. Y es un proyecto que hace una investigación justo de música tradicional fusionada con rock industrial, con música progresiva, con otra serie de cosas. He venido yo haciendo eso desde que me acuerdo, así desde justo cuando ya estábamos terminando el último disco de Sick, yo ya estaba metido en eso. Era como que hacia allá era donde yo quería ir. Me acuerdo que hay en esta canción Seismic Seconds que... Y el Ivo grita así, ¡ay, ay, ay! Y era lo máximo porque se sentía así como súper así de acá. Entonces desde siempre yo le hacía esa vuelta y me encanta, me encanta. ¿Cómo puedo usar el segundo y tercer grado del... ¿Cómo se puede usar la nota, la Blue Note, que está entre el segundo y tercer grado de la escala? Segundo y tercer grado de la escala. ¿Te refieres a la escala blues que pasa de mayor a menor? ¿A eso te refieres? Uno utiliza la escala blues. La escala blues es una escala ambigua porque es una escala que puede ser tocada sobre acordes mayores y sobre acordes menores. No sé si eso es a lo que te refieres. Y cuando yo toco la escala cuando yo estoy tocando algo en blues, usualmente lo que yo hago es toco la pentatónica de blues, o lo que se llama la pentatónica de blues, que es la escala de blues, que es esta. Y usualmente termino combinándola con la versión de la escala de blues, pero que es mayor. Entonces termino haciendo cosas como... ¿Cachas? Meto esta notita de aquí, que es justo la tercera mayor del acorde. No sé si eso es a lo que te refieres, porque es como que... ¿Cachas? Esa es la sensación justamente que genera el moverte del mayor. Entonces, ¿cachas? Me voy de la escala menor a la escala mayor de blues. Así es usualmente como yo lo utilizo. Usualmente va a depender de la estructura. Tú sabes que la estructura de los acordes del blues tienen como que un orden muy específico. Siempre es como que 1, 4, 1, 4, 5. O sea, siempre te mueves de una forma muy específica. Y cuando vas creando las melodías, puedes jugar entre la escala menor y la escala mayor de blues. Así es más o menos como lo manejo. No sé si es que eso es exactamente a lo que te refieres con la Blue Note. O no sé si te refieres a esto, que es la nota que está en medio entre la cuarta y la quinta. Es justamente este tritono, que por cierto el otro día estaba viendo, y este man es un bajista gringo que estaba desmitificando este asunto de que se cree que esto era el diablo en la música, y ya él dice, no, esto no es el diablo en la música. En ninguna parte del mundo nunca jamás se prohibió a los compositores utilizar este intervalo, pero así es como se hizo popular. De ley, no sé qué dices, de ley. ¿Qué recomendación la personalidad sonora de un proyecto musical? ¿Cuál es la recomendación que daría para encontrar la personalidad sonora de un proyecto musical? Yo soy muy conceptual. Yo la música toda la hago conceptual. Para mí es así como que todo nace de un concepto y a partir del concepto creo lo demás. Pero hay gente que no digo que toda la música se cree así, no creo que todos los músicos tengan que hacerlo necesariamente así, pero así es como hago yo. Entonces usualmente yo respondo ese tipo de preguntas con el concepto. En el caso de mi proyecto 46N1, por ejemplo, tengo un concepto muy claro, que es la fusión de sonidos andinos sin necesidad de utilizar instrumentos andinos. O sea, a diferencia, por ejemplo, de bandas como Curare, que yo les admiro mucho, o de los Diablo Uma, que son unos brothers. Yo, de hecho, hice una canción con ellos, compusimos una cosa lindísima, un Raimi. De hecho, yo participé ahí, fue una cosa maravillosa. Si no lo han visto, vean en YouTube. Se llama Raimi, de los Diablo Uma. Ellos, por ejemplo, fusionan rock con música tradicional, con música folclórica andina. Pero la forma en la que ellos utilizan es, ellos meten bombo andino, ellos meten, ¿cómo se llama? Quena y vientos de madera, vientos andinos, justamente del tipo que se utilizan tradicionalmente. En cambio, yo en 46N1 no hago eso, porque mi propuesta de 46N1, conceptualmente hablando, es tratar de utilizar armonías totalmente modernas, no utilizar las armonías tradicionales de la música andina, pero en esas armonías meter elementos melódicos andinos. Entonces voy a tener armonías como...
suenan para nada andino, pero en esto hago ese tipo de melodías. Entonces, cuando yo busco eso, darle personalidad, en este caso es porque yo ya lo definí en el concepto que yo tenía. Entonces yo ya tengo que, como que respondo todas las preguntas, como, ¿cómo le hago sonar a esto? Le hago sonar así porque yo ya tengo la respuesta, o sea, ya es como que ya sabía desde un inicio. Entonces yo usualmente soy muy conceptual. La cosa es buscar en vos, buscar qué es lo que vos quieres contar. Y si logras contar eso, pues estás hecho. Ya mismo se acaba este live, voy a decir como dice el de Café Tacuba. Todito, todo lo que empieza. Toca los pollitos con diferentes... Ya toqué los pollitos hace un ratito, toqué en versión árabe. Proyecto música. Sí. Ya algún rato profundizaremos en cómo hacer los pollitos de diferentes maneras. Bueno, más que los pollitos, o sea, cómo rearmonizar cosas, porque eso es importantísimo, ¿no? Cómo puedes coger una misma melodía y puedes cantar la misma melodía, pero tocada en diferentes contextos musicales, que es interesantísimo eso. Mejorar de los pasillos, y hablamos acerca de los pasillos, para empezar a tocar pasillos, y hablamos de eso. Ya, está Natalie, siempre está. Ok, bueno, con esto me despido el día de hoy. Y nos veremos la próxima semana. Como les decía, tengo un montón de preguntas que están aquí. Las tengo todas guardadas. Todas para poder responderlas. Y las otras preguntas que me hicieron. Me decían ejercicios de digitación. Me dicen que enseñe escalas. Cómo utilizar, desarrollar el picking alternado y para hacer sweep. Hacer todo ese tipo de cosas, de los arpegios, cómo hacer acordes, y todo eso es bastante avanzado, así es que de todas maneras eso es algo que tendremos que ir de a poquitos moviéndonos, y pues lograremos encontrar todo. Igual como les digo, yo voy a subir estos videos al YouTube, y pues para que como que hay una secuencia y podamos ir avanzando, y si es que ya hablamos de algún tema que sea muy complejo, si hay algún tema muy complejo, pueden regresar a ver los videos anteriores y con eso más o menos ponerse al día con todo. André, te sigo debiendo tocar la de Tierra Canela, qué chistosa la Andrea. Tienes que aprender a improvisar en la guitarra, igual, lo que estábamos hablando todavía falta. Me estaba preguntando el Tote, me decía, ¿qué pedal? Chuta, yo tengo pedal digital, yo utilizo pedalera. Utilizo algunas cosas digitales. Ahí en el estudio del Juan tenemos un Kemper que ese es con el que yo emulo prácticamente todos los sonidos. Tendremos que hablar de eso porque eso es bastante extenso, toda la cuestión de sonido y producción. Eso es un universo entero. Dice, ¿me podrías comprender? Lo de los tiempos. Cierto que Maite que me pedía hablar acerca de los ritmos y los tiempos, cómo diferenciar. De eso prometo hablar la próxima clase live que estamos haciendo. Voy a hablar acerca de los